Hola amigos de Tiro Indirecto, pues bueno, hoy tenemos otra entrevista más con otro invitado muy especial. Hoy estamos transmitiendo igual desde nuestra ciudad natal, San Luis Potosí, México, pero nos vamos ahora a Norteamérica, arribita de nosotros, específicamente a Canadá, con el buen amigo José Pedrosa Galán, ahora futbolista del club Valor canadiense, y hoy nos acompaña este gran jugador. ¿Cómo estás, José? Muchas gracias. Muy buenas, encantado de estar con vosotros, un placer participar y hablar de fútbol. Muchísimas gracias, José, por aceptar esta invitación, esta entrevista. Para dar inicio a la misma, cuéntanos cómo era José Pedrosa Galán desde la infancia. Bueno, siempre desde muy temprana edad empecé a jugar ya en un club federado con 8 años. Mi hermano empezó en ese mismo club y bueno, yo creo que le debo, aunque fuera mi primer club y ese club obviamente más amateur donde he estado, mucha culpa del José Galán que soy hoy en día es gracias a ellos porque me enseñaron muchísimos valores y un respeto, pues bueno, hasta sobre todo a este deporte que me inculcaron ahí desde muy joven, que me ha acompañado siempre. Y, y aunque pasa por muchos equipos y incluso grandes clubes, siempre digo que el club donde más me ha marcado es el San Lorenzo, y la gente que ahí coincidí con ellos y los entrenadores, pues me marcaron sobre todo como persona y fueron los años donde más disfruté del fútbol. Ok, algo muy importante que nos mencionas, tu primer club, tu primer equipo, el equipo de nuestros corazones. Y pues bueno, cuando ya inicias esta parte de ya forma profesional, ¿cuántos años tenías cuando dices, ya voy a ser jugador profesional? Bueno, yo creo que el clic que lo cambia así un poco todo fue cuando me convocaron con la selección de Castilla y León, me llamaron para una preselección también eh, como una especie de campus con la selección española y ahí yo creo que tenía 15 años y fue un poco la cabeza, me hizo un clic y me di cuenta que quería vivir de esto, ¿no? Sobre todo también en la selección de Castilla y León, que es la región de donde yo soy. Tuve la suerte de contar con un entrenador como Eusebio Sacristán, que es integrante del Dream Team del Barcelona, ¿no? De Guardiola, de Koeman y demás. Y tuve la suerte, bueno, que él estaba muy influenciado con Cruyff, por Cruyff, y nos hizo jugar un fútbol muy vistoso, nos inculcó mucho él y como la gente de la federación lo que es el fútbol profesional y ya te digo que apostaron mucho por mí. Yo creo que tengo que hacer referencia a él, a Carlos Hugo, que ahora está en el Celta de Vigo también en la dirección deportiva, a Alfredo Merino, gente que apostó mucho por mí y me hicieron creer en que podía vivir de esto. Y también a muy temprana edad nos inculcaron también lo que es el futbolista profesional, pequeños detalles que nos hacían, pues desde tener un psicólogo, te hablo de antes del año 2000, ¿no? Cuando no estaba tan visto, hasta, bueno, muchos detalles muy profesionalizados para la corta edad que tenemos 14, 15 años, y me daba cuenta y dije, joder, yo quiero hacer esto, o sea, quiero ser futbolista profesional. Todo lo que nos hacían era, aunque éramos muy jóvenes, nos hacían sentir como futbolistas profesionales, y yo creo que ahí es donde realmente tuve un clic en mi cabeza que dije, yo quiero vivir de esto, y fue también cuando empecé a recibir ofertas de equipos de primera división como el Valladolid, Español, Villarreal y demás, aunque no fue hasta los 17 años cuando firmé por el Atlético de Madrid. Ok, algo muy interesante. Para la gente que pueda aprovechar y ver esta entrevista, José Pedrosa Galán, nacido en León, España, ubicados en la península ibérica del país español. Sí, ya tío, eso siempre digo que uno de los, o posiblemente los días más felices de mi vida deportiva fue el día que entré a las oficinas del antiguo Estadio Vicente Calderón y firmé mi contrato por el Atlético de Madrid y firmas por un club grande a nivel mundial y bueno, pues
aprendí muchísimo allí, fue un paso gigante para mí y un día muy, muy, muy feliz que recordaré siempre. Y luego mi estancia allí lo mismo, tuve la suerte de coincidir con grandes jugadores y también con grandes entrenadores que ahí sí que ya el nivel de competitividad era mucho mayor y me ayudaron a mejorar y a intentar dar el máximo de mí cada día. Una cultura muy, muy típica del Atlético de Madrid, que sigue hoy en día con el Cholo. Y bueno, cuando yo firmé allí, el Cholo era un jugador, fue su último año como jugador, o sea que ya ha llovido bastante, pero bueno, tuve la suerte de coincidir pues, con jugadores de talla mundial y siempre he tenido grandes espejos ahí. Y para mí fueron años inolvidables los que pasé en la cantera del Atlético de Madrid. En la cantera del Atlético de Madrid, en el Estadio Vicente Calderón, donde te tocó militar en un grandísimo equipo. Mencionabas hace algunos momentos que tenías ofertas en ese tiempo de otros equipos de la élite en el fútbol español de primera división. Te vas para el Atlético de Madrid y pues bueno, los nombres ni se diga, ya lo mencionaste ahorita el Cholo Simeone, me acuerdo que también estaba por ahí Roberto Jiménez, David De Gea, por mencionar algunos. Sí, estaba Fernando Torres, estaba Gavi, bueno, Coque, Camacho, estaban De Gea en la cantera, Roberto, como tú bien dices, y bueno, también estaba el Kun Agüero, luego coincidió también Forlán, bueno, pues grandes jugadores, ¿no? Y luego en la cantera, pues muchos jugadores que luego llegaron a militar el primer equipo, coincidí con ellos como Manu del Moral o Mario Suárez, que sigue aún inactivo en el Rayo Vallecano, bueno, muchos jugadores. También muchos otros que no llegaron y que merecen mucho reconocimiento porque a veces ya sabes cómo es todo el fútbol. Había muy grandes, grandísimos jugadores y, y bueno, en esto del fútbol no todo el mundo tiene la suerte de poder vivir de ello, pero tuve compañeros de un talento inmenso y, bueno, por circunstancias de la vida, lesiones, de mil circunstancias que pasan en la vida de un futbolista, pues no, quizás no lograron llegar tan alto, pero yo lo recuerdo y fueron años, fuimos campeones de liga por delante del Real Madrid y bueno, años para mí inmejorables, imborrables y donde aprendí muchísimo. Muy bien, José, después de tu paso por el equipo colchonero, te toca también militar un tiempo por el club Toledo, pero cuéntanos por qué sales del equipo del Atlético de Madrid. Bueno, la verdad que fue un año que yo militaba en el Atlético de Madrid C, que estaba en tercera división de España, y debuté con el Atlético de Madrid B en segunda B, y me habían prometido que iban a contar conmigo para el segundo equipo al año siguiente. Cuando llegué a la reunión después de la temporada me dijeron que eso prometido, pues entró un nuevo director deportivo y dijo que no, que si quería que siguiera en el tercer equipo y yo de aquella dije bueno, que su palabra, como me habían dicho, que yo iba a ser jugador del segundo equipo de tu Madrid B y que si no lo cumplían, pues que me iba. Quizás a estas alturas de mi vida no lo hubiera hecho así, hubiera, no sé, intentado estar aunque sea en el tercer equipo, volverme a ganar ese puesto en el segundo equipo, pero de aquella lo veo así. Tuve una oferta del Deportivo La Coruña B precisamente y como tú bien dices, al final me quedé en Toledo porque mi novia era de allí de Madrid y decidí, también tenía la carrera de psicología que había empezado a estudiarla allí en Madrid bueno, Toledo está a pocos kilómetros de Madrid y decidí quedarme allí. Pues bueno, a nivel deportivo mucha gente puede decir, joder, ¿cómo no te fuiste al Deportivo de La Coruña? Que de aquella están en primera división y es verdad que Caparrós de aquella tiró mucho de la cantera, debutó muchos jugadores, pero siempre también digo que quizás el año donde más aprendí, el Toledo estaba repleto de jugadores veteranos y lo que aprendí ese año fue como un año de universidad, o sea, yo era el más joven, digamos, y aprendí muchísimos de los jugadores veteranos. Por eso hago siempre tanto hincapié ahora que yo soy el veterano, que creo que es importantísimo tener en equipos aunque sean equipos con mucha, o que se quiera mucha juventud, hoy en día se premia mucho la juventud, tener esa mezcla y tener jugadores veteranos que puedan enseñar, ¿no? A los más jóvenes. Ese fue mi caso, mejoré muchísimo pues a nivel mental y siguiendo los consejos de estos veteranos del Toledo
y gracias a ello, pues después de eso firmé en Almería y ya te digo que fue un año posiblemente a nivel de vestuario, de nivel de aprendizaje, donde más aprendí. Allí en Toledo, un equipo donde el mayor porcentaje del equipo eran mayores de 30 años y me enseñaron muchísimo, eran como padres para mí. Algo sorprendente, José. En ese año, ¿cómo pudiste compaginar el fútbol con el estudio? Uf, eso fue muy complicado. Recuerdo unas anécdotas que me acuerdo una vez que fui a jugar un torneo con el Atlético de Madrid, por ejemplo, a Francia, y no pude hacer unas prácticas porque nos tuvimos que ir como 10 días a jugar ese torneo. Y lo hablé con la profesora y me dijo, bueno, pues si había alguna manera de recuperar esas prácticas. Y me dijo, bueno, yo no te he puesto una pistola en la cabeza para que vayas a jugar, tú lo has elegido, así que no es mi problema. Eh, a veces me han puesto un poco de trabas, también en Almería, en algún caso recuerdo cuando casi al final de la carrera de psicología que estaba cursando, eh, pues estaba jugando yo en Tailandia, mi primer año fue al extranjero, y un profesor, yo le mandé un email, oye, mira, no puedo hacer estos exámenes en esta fecha, pero si los puedo hacer online o puedo ir cuando vaya ahora, vuelva a España en diciembre. Y me acuerdo que compañeros de clase me decían que se mofaba de mí, en plan de, mira, me escribes de Tailandia, viviendo la vida ahí desde Tailandia, o sea, un poco, y también recuerdo pues que me decían, tú tienes que decidir qué hacer, o eres futbolista o eres estudiante, pero no se pueden hacer las dos, no se puede tener todo en la vida. Y a mí me molestaba mucho, ¿no? Porque creo que habría que no premiar, pero al menos sí ayudar a aquella gente que sí que quiere tanto jugar a fútbol como estudiar una carrera al mismo tiempo. Yo creo que se puede sacar tiempo si uno de verdad quiere, pues aunque sea respetarlo y bueno, en algunos casos no fue así. También tengo que decir que en muchos otros casos, muchos profesores me tendieron la mano y me ayudaron, incluso entendieron mi situación y bueno, me pusieron las cosas no más fáciles, pero al menos entendí mi situación y intentaron ayudarme o cómo sacar tiempo, pues si alguna vez tenía que viajar o jugar y coincidía con alguna cosa, se dan cuenta que era un futbolista profesional y entonces, bueno, eso creo que aún tiene que mejorar, por lo menos en España. Tengo envidia a veces de países como Estados Unidos y tal, cuando escucha gente cómo tratan a los deportistas y cómo mucha gente compagina. Pero bueno, también yo creo que está cambiando y cada vez los futbolistas, yo creo que hay más gente interesada por hacer una carrera, tener otros intereses que no sean solo los deportivos y también eso a día de hoy yo creo que está cambiando y me alegro por ello. Pero no fue fácil acabar la carrera al final terminé la carrera de psicología, pero no es fácil compaginarlo con una carrera profesional, en este caso de ser futbolista. Eso es muy, muy cierto, José. Y bueno, todavía te externo las felicitaciones de mi parte, porque en ese tiempo, pues estamos hablando de más o menos 15 años atrás, cuando todavía los futbolistas, pues como bien lo dices y lo decían a lo mejor equivocadamente tus profesores, o eres futbolista o eres estudiante y no podías en esa época y las ideologías que tenían, no compaginar los dos. Y tú rompiste los esquemas y tenemos aquí una leyenda del fútbol, porque más adelante voy a decir por qué eres una leyenda ya para mí, y también en el estudio, y esto para la gente que lo vea puede ser motivación, José, para todos aquellos que quieren estar en el fútbol y estudiar. Bueno, yo al final no soy nadie en el mundo del fútbol, pero hay gente fíjate, mi compañero de clase era Esteban Granero, que ha jugado en Real Madrid, El pirata. el Pirata Granero, un tío súper humilde y que tenía muy claro para él lo que eran los estudios. Incluso cuando recuerdo un partido, jugar al Real Madrid, marcar al lado de Kaká y marcar contra el Español y hablar luego de estudios él tiene las cosas muy claras y bueno, esa sí que es la gente. Muchos otros jugadores que conozco, Roberto Jiménez, que lo has nombrado, está ahora estudiando psicología, Juan Mata, muchos otros jugadores, Trigueros mismo en el Villarreal, que está... Bueno, hay muchos casos hoy en día, ¿no? Y está bien que la gente también lo reconozca porque eh, a veces se nos pone esa etiqueta a los futbolistas de que solo nos interesa o de que tenemos mucha incultura, que solo, pues, no sé, a veces picas
esa falsa etiqueta de que si eres futbolista pues no puedes estudiar o directamente te tachan un poco en España a veces de burro, ¿no? Aún así, ¿no? Y bueno, pues gente pues como los que he nombrado eliminan estas barreras y yo creo que es bueno hacerlo porque mm, la carrera de futbolista siempre acabas muy joven, entonces hay que estar preparado y mucha gente la acaba antes de incluso de lo que la edad dice, por lesiones, por muchas otras cosas. Y luego hay gente, tengo varios compañeros que se han dado cuenta tarde y dicen, joder, si hubiera estudiado y se pueden estudiar quizás de manera un poco tardía. Así que yo animo a todos aquellos jugadores, aunque tengan mucho talento, aunque vean que el futuro de ser profesional está muy cerca, a que sigan aunque lo tengan, aunque no puedan sacarse pues los cursos, como fue mi caso, año a año, pues como una persona normal que tenga todo el tiempo del mundo, pues tenerlo ahí, sacándose poco a poco asignaturas y nunca olvidarse de ello, porque luego nos va a ayudar mucho de cara al futuro cuando el fútbol acabe, que por desgracia esta profesión no dura siempre, acaba mucho antes de lo que nos gustaría. Eso es cierto, José. Y bueno, es una lección para todos aquellos que nos gusta el fútbol y bueno, pueden compaginar en cualquier otra carrera. Después nos decías algo muy importante hace algunos instantes, después de tu etapa en Toledo, cerca de Madrid, te vas a la Almería. Ya te toca en un Almería que por fortuna les toca ascender a la primera división e incluso te quiero preguntar, ¿a ti te toca ese Almería cuando llega nuestro compatriota Hugo Sánchez? Sí, yo firmo precisamente cuando el Almería, ese verano que ha subido a Primera División. Tengo también alguna oferta para irme a algún otro equipo, pero vi que Almería había subido a Primera y también, te soy sincero, firmé porque tenía en la Universidad de Almería la carrera de Psicología, entonces podía cambiarme de estudiar en la Universidad de Madrid allí y fue casi una de las decisiones esa y que habían subido a Primera, entonces yo sabía que iba a haber una adrenalina extra en la ciudad, que iba a haber una ilusión por parte de la afición y por el equipo, pues que iba a ser importante. Y creo que no me equivoqué. Al principio el entrenador que estaba era Unai Emery, Unai que fue Emery. el primero que me subió al primer equipo después de un primer partido que hicimos el filial contra ellos. Y, y bueno, a partir de ahí ya me subió todo el año a entrenar con ellos, me dio dorsal el primer equipo. Lástima que no pude debutar en partido oficial, pero luego, como tú bien dices, entró Hugo Sánchez y quizás fuera aún más confío en mí porque pasó un poco lo mismo. Jugamos primer equipo contra filial, después del primer partido que me vio, dijo que me quería con el primer equipo. Entrené todo ese año con él. Al año siguiente me subí a hacer la primera temporada con el primer equipo. Para él era un jugador más del primer equipo. Y bueno, luego tuve la mala fortuna de romperme el ligamento cruzado, pero yo con él me sentía uno más, con él y con Sergio Gea, que también tiene, pues bueno, fue ayudante de Hugo en la selección de México y creo que también estuvo entrando en México en el Altamira y en varios equipos, en España también en el Real Oviedo. A ambos les debo muchísimo, apostaron muchísimo por mí. Yo solo tengo palabras de agradecimiento para Hugo Sánchez y para Sergio, confiaron muchísimo en mí y también darme la oportunidad de poder jugar con jugadores de la talla, pues desde Negredo, Piatti a Felipe Melo, Diego Alves, bueno, Corona, pues jugadores que yo admiraba y eran casi ídolos y bueno, pues me dieron esa oportunidad de jugar con ellos y de hacerme un hueco en el fútbol profesional y de la élite porque de aquella entonces el Almería estaba en la liga española. Es correcto, estaba en la primera división. Y ahora te quiero preguntar, José, porque sabemos y los que hemos ahí estado en el fútbol, al menos desde acá fuera en las estadísticas, Felipe Melo, bravísimo, patadas, choque, se barre, y tú que eres un mediocentro ofensivo, que te gusta agarrar la pelota cuando te enfrentabas con él en los partidos de filiales, ¿cómo era enfrentarte contra este gran jugador? Bueno, parece que no, precisamente tengo una anécdota con él porque sí, era un jugador técnicamente, la gente solo ve a ese Felipe Melo, pues eso, aguerrido, batallador, que es verdad que daba bastantes palos, pero luego técnicamente muy bien dotado. Ese año, el primer año en Almería creo que metió 7 goles y le firmó la Fiorentina
pagando bastante traspaso y luego firmó la Juventus. Bueno, era un muy buen jugador, pero tengo una anécdota con él, precisamente con Emery, que de los primeros entrenamientos que pues, fui al suelo, yo soy también de ir muy al suelo, de ir mucho al contacto, y le toqué el balón, la verdad, pero le toqué un poco el tobillo y se me arremetió, bueno, se me encaró y Emery le separó y me dijo, chaval, no te eches atrás, tú lo has hecho bien, has ido al balón, para nada, o sea que siempre remarco eso de Emery, que es de los mejores entrenadores que he tenido y que trataba, ya sea yo un jugador de filial o a Felipe Melo, que era una de sus estrellas, por igual y al revés. Me dijo que si era así, que yo iba a ir por el balón y que para nada me echara hacia atrás en el entrenamiento, pero luego me llevaba bien con Felipe, ¿no? Pero en el campo era duro y tuvo más de alguna pelea con un jugador en el entrenamiento incluso. Ok, muy bien, José. ¿Se puede decir con quién fue ahí la pelea? Acabó ya, Felipe, ya va de salida también. Tuvo varias, así que tampoco te digo. Tuvo varias como los compañeros, así que sí, era batallador. Pero bueno, al final todo queda ahí en el campo y a veces el fútbol, pues eso, son roces que pasan en la mejor de las familias y al final es fútbol, es un deporte de contacto y bueno, que levante la mano aquel que no ha tenido algún roce con un compañero a lo largo de su carrera, ¿no? Es complicado. Sí, no, claro, es la parte también del fútbol. José, después te toca ir a un país, a un fútbol, a un ambiente diferente. Después de estar tanto tiempo, pues en España, nacido y futbolísticamente ahí en España, ir ahora a Tailandia, al fútbol asiático. ¿Qué te llamó la atención de emigrar de Europa a Asia? Pues la verdad que yo había estado en Tailandia, visitando a uno de mis mejores amigos que vivía allí, trabajaba allí, eh, y a mí me chocó el país, me enamoró el país. Entonces venía con esa imagen de Tailandia, había estado hace 4 años así y me había encantado. Pero es que luego, casualidades de la vida, me contactaron los agentes, me empezaron a pasar información del país, de la liga y me sorprendió para bien todo el nivel que vi, a nivel de infraestructuras, de nivel de fútbol, a nivel de estadios, de afición. Y fíjate que firmé, aún teniendo alguna oferta incluso de Europa, de alguna liga de primera división, cosa que a día de hoy creo que así, puedo decir que igual es una de mis, puedo decir que, no sé, no lo hubiera hecho así, de algunas de esas espinas clavadas, ¿no? Que tengo en mi carrera, que al final siempre todo te lleva o todo pasa por algo, ¿no? Pero creo que el irme tan joven a Asia quizás me hizo más mal que bien. Aunque luego juego muchos años en Asia, es una zona del mundo que me encanta, que estoy enamorado de ella y que me ha dado muchísimo a nivel futbolístico. Creo que quizás me fui a una edad muy temprana, irme con 25 años a Tailandia. Recuerdo un jugador serbio, que era mi compañero allí, que tenía ya 30 y muchos y había jugado a bastante buen nivel en Alemania en primera, en Hungría en primera, además. Y cuando me vio ahí me dice, ¿qué haces aquí con 25 años? Cuando me vio jugar, estaba en su equipo, me dice, ¿por qué has venido a Tailandia? Y sobre todo antes estaba muy mal visto que un jugador de Europa, en este caso yo que estaba y en España también, que recalara en Asia. Era como, si te vas a Asia no puedes volver a jugar a Europa. Luego, como todo últimamente se ha globalizado mucho y ha habido muchísimos casos, pues desde Yanni Carrasco no sé, a Paulinho, que fue de China al Barcelona. Yanni Carrasco ha vuelto a Atlético de Madrid, está casi mejor que cuando se fue a China. Ya es más común verlo, pero antes cuando te ibas a Asia ya te pones esa vitola de ya no puede jugar en Europa. Y eso me hizo pues que me tomaran menos en serio, pues una vez que ya jugué en Tailandia, recuerdo de haber interés de algunos equipos de Europa, de Escocia, de Bélgica, de alguna liga y que les frenara mucho por el hecho de que esa temporada había jugado en Tailandia y no en una liga europea. Entonces, quizás no me hubiera ido tan joven,
Y también fue para mí, como tú bien dices en tu pregunta, muy difícil el cambio porque está acostumbrado a un fútbol muy profesional, estar en grandes canteras, Atlético de Madrid, Almería, en Cultural Leonesa, a pasar a un fútbol que es casi a otro mundo, ¿no? Es muy distinto el tipo de entrenamiento, no está tan profesionalizado. Pues yo qué sé, en España se entran 1 hora y media, 2 horas a máximo nivel, allí entramos 3 horas, 3 horas y media, te matan físicamente, son como entrenamientos antiguos de subir escaleras, de correr, cuánto, no la calidad, sino valora más la cantidad. Y era difícil, fue difícil la adaptación y quizás fue el año más complicado para mí porque vi muchas cosas nuevas y no podía entender, pero hay que respetar, al final te vas dando cuenta en el camino que hay que respetar, que son otras culturas y que es raro que tú vayas allí y no les vas a hacer cambiar la forma de ver el fútbol, ¿no? Te tienes que adaptar tú a ellos, no se van a adaptar ellos a ti porque tú vengas de una liga que supuestamente está mejor considerada o que tiene un desarrollo mejor, ¿no? Entonces me costó asimilarlo, pero después de 10 años yo creo que lo voy entendiendo. Claro, es algo cierto que nos platicas, José. Entonces, ya después de 10 años que más o menos cursaste en la liga tailandesa, ¿te arrepientes de haber ido a Tailandia en esa edad? Sí, tengo que decir que sí, que creo que tenía fútbol para poder haber jugado en una liga europea. No sé a qué nivel, pero creo que podía por lo menos haberlo intentado y me he quedado siempre con eso de que hubiera pasado si me hubiera ido a Hungría, a Grecia, a primeras divisiones, a, no sé, a Bélgica, a otra liga así. Incluso cuando estaba en Almería tuve una oferta en la MLS que ahora ha crecido tanto, de primer, no sé. Creo que la elección de Asia eh, a nivel futbolístico me hizo más mal que bien porque los agentes y los clubs miran mucho de dónde vienes y Asia no. Como te digo, sobre todo en aquellos años está muy mal mirado, ¿no? Lo mismo que si vas a Qatar, a Saudi Arabia. Ahora ya yo creo que la gente es más abierta de mente con esos fútbol. Se dan cuenta que depende más del futbolista o de la persona que de la liga en sí. Hay muchos jugadores que yo conozco que han estado en Qatar o Saudi Arabia y han vuelto a España. El caso de Negredo mismo, se fue a Emiratos Árabes y volvió y está en el Cádiz, está haciendo goles. Son muchos los casos, va más con el jugador que con la liga en sí. Y si tú eres profesional, eh, te va a hacer más bien que mal, te va a hacer adaptarte mejor, vas a pasar momentos más duros fuera de tu hábitat natural, de tu país. Y eso yo creo que poco a poco la gente se va dando cuenta, pero es difícil hacérselo cambiar a gente que quizás, directores deportivos de España, que solo han estado en España o de otros países, ¿no? Que solo han estado en Europa y que no tienen una visión global de cómo es el fútbol fuera, porque yo digo que yo he tenido la suerte de estar o de ver de los mejores o de un equipo profesional en España de primera división o gente que ha jugado conmigo o contra mí que está en primera división de España y ha jugado con gente de Tailandia o de Finlandia y a veces he visto muy buenos jugadores que creo que podrían jugar ahí, pero por circunstancias no les van a firmar, pues o porque es finlandés o porque ha nacido en Tailandia y es mucho más difícil ese paso, ¿no? Pero he visto muy buenos jugadores en muchos rincones del mundo donde nadie se lo esperaría. Jordania o incluso ya te digo, en Tailandia o en otro país así. Por eso me hace tener una visión, yo creo, bueno, valorar mucho en España al futbolista, pero también saber valorar a los futbolistas que están fuera. Hay muchos buenos jugadores también. A veces nos miramos mucho el ombligo en cada país y hay que respetar un poco más lo que hay fuera. En todos los países del mundo hoy en día puedes encontrar algún buen jugador. Eso es verdad lo que nos platicas, José. Y bueno, y también dentro de lo malo, lo bueno, porque tú te atreviste a lo que ningún otro futbolista español se atrevió, ir a Asia. Y gracias a eso, a tu buen desempeño en el fútbol de Tailandia primeramente, te convirtió el primer futbolista español en militar en la liga tailandesa. Y después, ¿qué creen? Si te vas a Indonesia y te vuelves a convertir en el primer jugador español que te vas a la liga Indonesia y después lo mismo en Jordania y así en los países asiáticos y también eres el futbolista español con más países jugados en el fútbol, con más de 13 países, por eso para mí eres una leyenda, imagínate, qué privilegio tenerte con nosotros.
No, bueno, el otro día, mira, precisamente la gente que me hizo, que gracias a él firmé en Jordania, y como tú dices, fui el primer español, ahí en ese caso junto a Denis Nieblas, otro español, Bien. compañero, un amigo mío, y me decía el otro día un poco eso, ¿no? Decía, que eso no te lo puede quitar nadie, eres el primer español que jugó en Tailandia, en Indonesia y en Jordania, y tuviste esa valentía con esa edad de irte allí. Y bueno, eso sí que en ese sentido muchos jugadores españoles, incluso no españoles, me han contactado, me han preguntado por cómo es la liga allí en Tailandia, cómo es aquí en Indonesia, cómo es en Jordania, en otros países donde he estado. Y bueno, ser referente, aunque sea en ese sentido, o poder dar consejos a compañeros o compatriotas o gente únicamente que juega también al fútbol, pues te hace sentir orgulloso, ¿no? Decir, joder, pues bueno, recuerdo un mensaje de Nacho Casas, un jugador que jugó en Primera División en España. Estaba en España cuando me escribió, creo que fue por LinkedIn nada más, y me dijo, joder, te sigo tu carrera y te envidio mucho porque has estado en muchos países. Y yo lo miré, digo, esto, digo, pero si tú estás en Primera División, Nacho, en el Sporting, ¿cómo vas a envidiar a mí tal? Y me chocó, y ha habido casos así de jugadores pues con mucha ese tipo de carrera extraña que he tenido, ¿no? O, como tú dices, de más de trotamundos, que en ningún momento ha sido buscada, pero bueno, me ha llevado ahí el fútbol y me ha hecho que sea reconocido, al menos en España, igual por el hecho eso de, como tú hubieras dicho, ser el español que a día de hoy ha jugado con más países y bueno, miro la vista atrás y sí, en experiencias, en gentes, en culturas, en tal, pues solo puedo dar las gracias al fútbol. Quizás no me ha llegado a nivel futbolístico donde yo creo eh, que pudiera haber llegado a nivel futbolístico, pero nunca se puede saber eso. Lo que sí sé es que me ha llevado a rincones del mundo y a conocer gente que espectaculares y sitios donde nunca voy a olvidar y ya tío, le estoy más que agradecido a dónde me ha llevado el balón y mi carrera. Eso es sorprendente, José. Ahora viene la siguiente pregunta. A ti que te ha tocado jugar en muchos países, incluso en continentes, en el asiático, en el europeo y ahora en el americano, ¿qué semejanzas y diferencias ves con respecto al fútbol en estos tres continentes? Pocas, ¿eh? Cada país, ya te hablo que cada país, aquí por ejemplo en Canadá, el fútbol es mucho más físico, los jugadores son muy profesionales, eh, eh, pero quizás en Asia eh, la gente o los jugadores técnicamente quizás estén mejor dotados, en Europa pues no sé, ligas, por ejemplo, como los Trek o la finlandesa, yo creo que son emergentes y que hay más nivel de lo que la gente piensa, pero son un poco más cuadriculadas, son menos creativas, pues que igual en otros países pues de Asia, que quizás, no lo sé, es complicado. Aunque sea el mismo deporte, en cada país se juega un fútbol muy distinto. Jordania era mucho más físico, mucho más aguerrido. eh, en Indonesia es mucho más técnico, en Tailandia, pero los partidos se rompen mucho más. Aquí en América, en Canadá en este caso, son con muchas transiciones. En los partidos se rompen mucho. No lo sé, es complicado decirlo. Hay que saber adaptarte, creo que es la clave de todo futbolista, saber adaptarte a distintos tipos de fútbol y lo único que sé es que a día de hoy soy mucho mejor futbolista de lo que era con 24 años cuando salí de España solo por el hecho de que ahora me sé adaptar a más tipos de fútbol, más tipos distintos de partidos, y eso me lo ha dado el hecho de jugar en tantos países. Con este mismo agente que te hablaba antes, de Sergio Castro, yo le hablaba del país donde que más difícil era jugar a fútbol, creo que era Jordania, porque fue muy aguerrido, mucho balón directo, que creo que era mi tipo de fútbol en el que por mí venía. Y él siempre me dice, fíjate, pero fue el año que aprendiste a jugar más de pivote defensivo, que sabías que te tenías que poner el mono de trabajo para jugar y gané mucho a nivel defensivo. Entonces, sin ese año de Jordania, que quizás lo disfrutara menos a nivel en el campo porque era un fútbol menos combinativo, me valió para luego en mi carrera, pues, por ejemplo, aquí en Canadá, que juego con un rol bastante más de pivote defensivo, pues quizás sin ese paso en Jordania previo, no,
no lo podrías empañar ahora con esa suficiencia, ¿no? Entonces hay que mirar siempre con retrospectiva y atar esos puntos y aunque en ese momento quizás dices, nah, pues este año ha sido una pérdida de tiempo, seguro que no, porque seguro que has aprendido algo en el campo o fuera de él y a la larga o en el futuro te va a valer como aprendizaje. Siempre en todos los equipos y en todos los países donde he jugado me he llevado algún aprendizaje o muchos aprendizajes. Eso es cierto, y gracias a la aventura, gracias a que probaste otro tipo de fútbol, otros países, te dio parte este aprendizaje de poderte nutrir en otras posiciones, como bien lo mencionas, algo complicado en Jordania, pero al final, ahorita ese aprendizaje lo estás llevando a cabo en tu club actual en Canadá. También te quiero preguntar, José, bueno, después nos comentabas que a lo mejor no era bien visto en ese tiempo del fútbol ir al fútbol asiático y regresar al fútbol europeo. ¿Y qué creen? José Pedrosa Galán lo pudo lograr. De estar en Asia, lograste regresar al fútbol europeo en Finlandia y como bien lo mencionabas, en Austria. Quiero ir a Austria específicamente porque en lo general les fue muy bien en ese equipo, tercer lugar en la liga, jugaron la final de la Copa Austriaca contra el Salzburgo de Jonathan Soriano, clasificaron a la UEFA Europa League, fue algo tremendo para ti. Sí, yo como ya fue una cosa casi, te diría, personal que muchos agentes o clubs me decían que estando en Asia no podía volver a Europa y me lo tomé y dije, pues bueno, pues lo único que quiero ahora es jugar en Europa. Y tenía ofertas para volver a Tailandia, para seguir en Indonesia, para seguir en algún otro país de Asia y decidí que solo quería ir a Europa. De hecho, me tuve que ir a prueba a Austria. Ok, Un poco locura, una de las locuras que he hecho en mi carrera, que siempre me he movido más por retos y algo que me apasione y mi reto en aquel entonces era que demostrar que sí que se puede jugar en Europa, ¿no? Después de haber jugado en Austria, perdón, en Asia. Y sí, a nivel colectivo, el año de Austria hicimos una barbaridad de puntos. Jugamos la final de la Copa de Austria contra el Salzburg de Sadio Mané, de Campbell, de Keita, del Liverpool, Ramallo, del Leverkusen, era un auténtico equipazo. Roger Smith, el entrenador, bueno, le plantamos cara, incluso perdimos 3-1 en la final, pero estuvimos bien y también me di cuenta que el fútbol en Austria estaba creciendo mucho. Varios jugadores de mi equipo dieron el salto, uno de ellos a la Champions de Inglaterra, o sea, era un buen mercado, una buena salida para jugadores y bueno, a nivel individual quizás no me fueron de los años que menos me tocara jugar en el campo, que menos confiaran en mí, el equipo lleva muy buena dinámica cuando yo firmé y era complicado entrar, pero pues bueno, otra lección que me llevé, ¿no? La de no rendirme nunca, la de no bajar los brazos y bueno, me llevé un poco ese reconocimiento de compañeros. Recuerdo una frase de un compañero decir que admiraba, pues eso, que aunque no jugara, que el lunes llegaba después del partido del domingo y nunca bajaba los brazos, esa actitud y bueno, pues ese respeto de los que te ganan los compañeros, que a veces a ti, aunque no tenga ningún valor a título de ningún tipo, a nivel intrínseco te da mucho, ¿no? Tener el respeto de compañeros y que te respeten como jugador por lo que o cómo es tu actitud con ellos, con los entrenamientos, cómo afrontas las situaciones difíciles sobre todo, porque cuando estás jugando, cuando todo va bien es fácil comportarse, ¿no? Entonces, eso que me llevo de Austria y bueno, como dices tú, clasificarnos por la Europa League, jugar contra el PSV Eindhoven de Depay que nos marcó 2 goles, fue bueno, un año a nivel colectivo muy bueno y también conocí un país como Austria que me encantó y quedé prendado del país y también de la gente y de la organización de la liga. algo espectacular, José. Ahora, ¿qué se viene para el futuro de José Pedrosa Galán? ¿Quiere seguir jugando al fútbol? ¿Quiere seguir rompiendo el récord de como el español militando en más países? Cuéntanos, ¿qué viene para el futuro? Yo quiero seguir jugando, no miro el DNI, sé que a día de hoy se mira mucho estadísticas, el DNI, en qué año naciste, lo sé en mis propias carnes,
muchos agentes o clubs incluso que me han contactado, incluso, oye, mira, he visto y me ha gustado lo que he visto, tal, y luego ya te preguntan la edad o ven la edad, ah, bueno, perdona, es que tienes 35. Y, cinco. Y eso pues me da un poco de rabia, ¿no? Que se juzgue la edad más que al jugador en sí en ese momento, ¿no? O es otra cosa que yo creo que está cambiando, sobre todo en la élite. Ves a muchísimos jugadores en el primerísimo nivel por encima de 32, 33, 34 años, cada vez se ven más, porque creo que cada vez los futbolistas nos cuidamos más a todos los niveles de nutrición, de descanso, de preparación física, psicológica, a todos los niveles. Pero ya te digo que yo me siento, lo más importante, bueno, al margen de estar bien físicamente, creo que es tener aquí la motivación de querer jugar y yo tengo la misma ilusión que cuando tenía 21. De hecho, ahora creo que lo estoy disfrutando más porque ves el final más cerca. Entonces, quiero seguir jugando y es lo que voy a hacer. No sé a qué nivel, no sé dónde, no me planteo ningún tipo de récord, lo único que quiero es estar en un sitio donde me valoren como jugador, donde me respeten y donde me permitan o confíen en mí para un proyecto y es lo que quiero, lo que voy a hacer. Si es aquí, en Canadá o en otro sitio, no lo sé. Yo solo sé que quiero seguir jugando al máximo nivel que pueda mientras, como bien te digo, mientras el cuerpo y la cabeza me lo permita. Ok, muy bien. José, ¿en alguna etapa de tu trayectoria como futbolista profesional te han dado ofertas o invitaciones para venir acá a México? Bueno, recuerdo cuando estaba Sergio G en Altamira, estaba yo de hecho en Tailandia que me comentó sobre el ir allí y, y bueno, al final yo acababa de firmar en Tailandia y era complicado, pero ahora por ejemplo tengo un compañero aquí mexicano, Rodrigo Reyes, que está cedido por el Chivas de Guadalajara y siempre le digo, mira, es un país, tengo un amigo de los que te comentaba de Toledo que me ayudó muchísimo, que es Jaime Cuesta, que está director deportivo de un equipo en México también, y siempre le digo que yo tengo familia que vive ahí en México y que he estado en México, soy enamorado de la comida mexicana, de la cultura mexicana, me encantó México cuando estuve y sería un sitio espectacular, yo creo, para conocer. También Javier Acuña, que estuvo aquí el año pasado jugando en Canadá, hablé hace poco con él y se lo comenté y bueno, nunca se sabe. Yo estoy abierto y no sería para nada una mala opción, al contrario, y sé que hay muy buen nivel de fútbol en México, yo lo sigo además, y ya te digo que será muy buena plaza para ir y un sitio, vamos, que estaría por supuesto en mi mente y estaría encantado de poder militar allí en un equipo. Excelente, José. En todos los equipos, países, continentes que has militado, ¿cuál es el país que se te ha complicado fuera de las canchas? A lo mejor por el idioma, por el horario, cuéntanos, qué sé yo. Eh, Creo que la diferencia horaria, por ejemplo, ahora en Canadá, esas 7 horas de diferencia, me pasa lo mismo cuando estaba en Hong Kong, mm, es la que más te hace sentirte lejos de tu casa, ¿no? Porque eh, es difícil hablar con la familia, con amigos, es difícil cuadrar los tiempos, eh, es difícil incluso seguir la liga o el fútbol allí y no me gusta ver la Champions cuando es aquí por la mañana, a veces me pilla entrenando, me pierdo muchos partidos, me pierdo muchos eventos, me da rabia, pero a nivel de horarios, ¿no? Eso me hace sentirme como más lejos de mi casa, pero a nivel bueno, de ser un país más complicado, quizás Rumanía fue un país donde no lo sé, estuve poco tiempo, pero no fue fácil. La ciudad yo creo que influyó mucho. Quizás si me hubiera vivido en Bucarest, pero es una ciudad en medio de la nada y era complicado. Y luego diría Saudi Arabia, porque un poco más de lo mismo. Vivía en Jail, una ciudad en medio de las montañas, una ciudad muy tradicional. Cuando mi mujer vino tenía que ir tapada totalmente la cara, solo se le pueden ver los ojos con un burka, con todo. Cerraban eh, por los rezos que hay obligatorios, cerraban las tiendas, las cafeterías.
La vida se hace casi de noche allí, la gente con el Ramadán también. Es complicado adaptarse. Luego tengo que decir que la gente muy hospitalaria, muy bien, de las más hospitalarias, pero la vida es muy distinta y el hecho de que esté tan enfocado a la religión, hasta nos paraban los entrenamientos y sonaba el rezo, en medio de entrenamiento tenías que pararte si estabas en medio de un partido, de una posesión y bueno, es un choque cultural muy grande que se te hace difícil y sobre todo en mi caso si vas con la familia es complicado, ¿no? Para una mujer allí, aunque poco a poco se están abriendo más, pero como te digo, es una ciudad muy pequeña y no es como estar en una capital, una gran ciudad donde poco a poco se van abriendo mucho más. Era vivir en la Saudi Arabia profunda y no era fácil. No era fácil, como bien lo comentas, José. Pues bueno, para ir cerrando esta entrevista, José, que me la he pasado excelente en esta charla, aprendiendo, platicando de fútbol y conocer otros tipos de fútbol también. José, vamos a ir a una sección de preguntas rápidas. Yo te voy a dar algunas preguntas rápidas, tú me las defines como tú quieras. ¿Cómo ves? Perfecto. Perfecto, muy bien. Estadio, Eh, Estadio, diría el IG Field, donde juego ahora, aquí en Winnipeg. ok. España, El mejor país donde vivir. goles, Me quedo con uno, el que marqué el año pasado, se lo puedo dedicar a mi hija recién nacida. muy bien. Afición. La del Persela Lamongan de Indonesia, que me sentí muy, muy querido, y la del Valur FC es donde milito ahora, que también me hace sentir como en casa desde el primer día que llegué a este club. Muy bien. Bebida favorita. Eh, el vino blanco, Ok. Gusto culposo. eso no sé qué es. Gusto culposo es algo que te guste pero que no puedes dejar. Por ejemplo, yo la Ah, comida mexicana, los tacos, la vale, vale. botana, es algo El así. dulce, el dulce, el chocolate, el dulce, demasiado. Ok, muy bien. Y la última, José Pedrosa Galán, defínelo. Ahora mismo me definiría como eh, lo más importante en mi vida, un padre de familia. Perfecto, José. De verdad, muchísimas gracias por esta entrevista. Nos la hemos pasado excelente aprendiendo de ti. Te deseo lo mejor en tu éxito como profesional, también como psicólogo en el futuro. Y bueno, ojalá, ¿por qué no? En un futuro que vengas acá a México, incluso a jugar a nuestro equipo acá de la ciudad del Atlético de San Luis, que es por ahí también de los españoles del Atlético de Madrid, en una de esas. Encantado. Ha sido un placer charlar contigo y ya te digo, para lo que necesites aquí estamos y un saludo muy grande para México y ha sido un placer, realmente un placer. Muchas gracias, José.